Este domingo hay elecciones atípicas. Estas van a ser unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en medio de una pandemia. Pandemia que todavía existe, no ha sido superada. Ujú. No hay que dejarse confundir por las escenas de aperturas, lo que vimos ayer en la cancha. Todo eso se da en el marco de protocolos que se cumplen más o se cumplen menos, es la verdad, pero que indican esos protocolos al menos que todavía no ha sido superada la pandemia. Seguimos con el más importante plan de vacunación de la historia argentina. eh, y por supuesto, esta elección se va a dar en ese contexto de cuidados, ¿sí? Y de riesgos. Se va a movilizar muchísima gente, como cada vez que ocurre un acto activo. Al argentino, a la argentina, digamos, le gusta votar. ¿M? Le gusta votar. Muchos dicen, si no fuera obligatorio yo no iría a votar. La verdad es que se dan cifras de participación casi siempre muy importantes. Obviamente siempre depende de si la campaña ha sido más o menos caliente, más o menos convocante. Hay variaciones, por supuesto, de una elección a otra, pero uno tiene que presumir en este caso que la concurrencia va a ser masiva, ¿sí? Va a ser masiva de todos modos. Es una incógnita todavía, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos que privilegien quedarse en su casa o que no estén obligados a acudir? Entonces digan, bueno, en otras circunstancias yo hubiera ido. Eso pasó mucho en las elecciones anteriores, pero en esta quizá no, quizá decidan quedarse en su hogar y no ir a un espacio público a compartir con otros, con otras. ¿Por qué quiero reforzar esta idea de que los cuidados siguen y continúan, ¿no? A mí me da la impresión de que hay un sector importante de la dirigencia argentina, tanto política como empresaria, que están realmente queriendo que la economía empiece a funcionar a pleno. Y creo que todos queremos lo mismo, ¿no? En qué queremos casi nunca hay tantas divergencias, sí, cuando se discuten los cómo. Entonces no es lo mismo volver en tropel y a las apuradas y hacer las cosas mal que hacerlo bien. Pero también sabemos que la Argentina es un país que tiene a veces estos impulsos o se mueve con ciertos impulsos que habría que moderar cuando uno advierte la información que llega desde el exterior, que es donde primero se manifestó el virus. Entonces yo les quiero contar que, por ejemplo, Alemania está advirtiendo sobre una cuarta ola fulminante. Dice, las autoridades sanitarias en Berlín advirtieron que la cuarta ola de la pandemia en Alemania puede adquirir un desarrollo fulminante en el mes de octubre si no se consigue avanzar en la vacunación entre quienes aún no la han recibido. Si no conseguimos aumentos de manera drástica de la vacunación, la actual cuarta ola puede adquirir un desarrollo fulminante, declaró Lothar Wieler, el presidente del Instituto Robert Koch de Virología, la entidad de referencia para la pandemia en el país. Wheeler alertó de que los datos más recientes sobre la evolución del COVID muestran que la edad media de los que están en las unidades de cuidados intensivos es cada vez menor y dijo que el avance en la vacunación es nuestra oportunidad para acabar con la pandemia. Esto viene desde Alemania, el corazón de Europa. Pero mira lo que sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos, Biden lanzó un plan para obligar a vacunarse a 100 millones de trabajadores tanto de la esfera pública como de la órbita privada. Dijo que los no inoculados impiden que Estados Unidos supere el COVID-19. La estrategia abarca estatales y privados. Decíamos, se venderán kits de detección en los supermercados. Y allí tienen un problema porque entre el 30 y el 40%, escuchen bien, 30 y 40%, depende del estado, sea Texas, sea cualquiera de los estados que componen la Unión, entre 30 y 40% no se vacunaron. Pero aparte no tienen intención, no les parece que sea relevante. Es una historia muy particular. Y el presidente, voy a citar los cables que llegan desde Washington, dice: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan que obliga a la vacunación contra la COVID-19 de los empleados del Estado, los trabajadores de las grandes empresas y el personal sanitario, así como la baja en los costos de las pruebas, y cuestionó a una clara minoría, dice él, de ciudadanos que socava la salud pública. Aunque Estados Unidos está en mucha mejor forma que hace 7 meses, cuando asumí en el cargo, tengo que decirles un segundo hecho:
Estamos en un tramo difícil y podría durar un tiempo, remarcó Biden. En un discurso que dio en la Casa Blanca, el mandatario dijo que su gestión fue paciente con quienes rechazan la vacunación, pero que la paciencia se agotó. Para Biden, los estadounidenses que se vacunaron están cada vez más frustrados con los 80 millones de personas que todavía no lo hicieron. Hay 80 millones de personas que todavía no se inmunizaron en los Estados Unidos, aunque reconoció que las nuevas medidas no supondrán una solución rápida. No, rápido no hay nada. Ya lo dijo Cristina ayer, ¿no? Digo, rápido no hay nada, sobre todo cuando son grandes extensiones. Rápido es poder gobernar en un distrito que tiene 108 hectáreas, digamos, de territorio, digamos, ¿no? Donde todo se hace más fácil, donde hay la mayor cantidad de hospitales que por metro cuadrado que en cualquier otro lugar de Argentina. Eso debe ser más fácil, pero bueno, no me quiero meter porque está en Washington. No me quiero venir a Buenos Aires. Según la Casa Blanca, los nuevos requisitos podrían aplicarse hasta 100 millones de estadounidenses y constituyen el mayor impulso de Biden hasta ahora para exigir vacunas a gran parte del país. Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es este. ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más necesitan ver? Hemos hecho que las vacunas sean gratuitas, seguras y convenientes, dijo el jefe de la Casa Blanca. Escuchen las voces de los estadounidenses no vacunados que yacen en las camas de los hospitales, dando su último aliento, diciendo, si solo me hubiera vacunado, si solo, es una tragedia, por favor, no dejen que se convierta en la suya, insistió. Esto cita la CNN, algo que dijo Biden. Biden anunció además que ordenó al Departamento de Trabajo que exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus empleados estén vacunados o se sometan a pruebas una vez a la semana. Escuchen esto, porque probablemente venga esto para acá. Una vez a la semana, bajo el riesgo de ser multados en miles de horas si no cumplen. Claro, porque es el Estado y son los privados. Es el Estado y son los privados los que tienen que asegurar la salud pública. Tiene que haber un fuerte compromiso con la salud pública. Y miren, Biden se lo pide, que está bueno viniendo de un país tan capitalista, tan libre mercadista, se lo pide al Departamento de Trabajo. Porque claro, la salud es pública. Y la salud pública se vigila, insisto, tanto al interior del Estado como en la órbita privada. Reveló también que planes para bajar el costo de las pruebas de COVID-19 para los estadounidenses, incluyendo una colaboración con los vendedores minoristas para hacer que los kits caseros estén disponibles al costo. Con el fin de detectar y controlar mejor la variante Delta, tomaré medidas para que las pruebas estén más disponibles, sean más costeables y cómodas, dijo Biden. Explicó que usará la ley de producción de defensa para aumentar las producciones de pruebas rápidas, incluyendo aquellas que se pueden hacer en casa. Mientras no se incrementa la producción, mi administración ha colaborado con los principales minoristas como Walmart, Amazon y Kroger, y a más tardar la próxima semana, cada uno de estos puntos de venta comenzará a vender kits de pruebas rápidas caseras al costo durante los próximos 3 meses. Detalló además que el gobierno extenderá la aplicación de pruebas gratuitas en 10.000 farmacias en todo el país y destinará $2.000 millones a la compra de casi 300 millones de pruebas rápidas para su distribución en centros de salud como comunitarios, bancos de alimentos y escuelas, de modo que todos los estadounidenses, independientemente de sus ingresos, puedan tener acceso a pruebas gratuitas y convenientes. El título: Biden lanzó un plan para obligar a vacunarse a 100 millones de trabajadores y trabajadoras. Es obligatorio. Hasta ahora, y esto lo sabemos por lema, y ya termino con esto, no había obligatoriedad. Vieron que nosotros nos damos un montón de vacunas que son obligatorias. Los chicos se les dan hasta cierta edad y son obligatorias. Pero en este caso, uno diría, che, ¿cómo no fue obligatorio? Él siempre explicó que era porque las vacunas en sí habían sido aprobadas en emergencia. Por lo tanto, no se podía, el Estado no se podía comprometer en su obligatoriedad, por lo tanto eran voluntarias. Así todo, en la Argentina, que hay una memoria de vacunación, hay una política, una práctica asumida, asimilada, es importante el nivel de vacunación. No ocurre así en los Estados Unidos. Pero esto lo que pone es, sobre todo, el eje en que la pandemia, mal que nos pese, yo no quiero ser agorero, pero la pandemia no ha pasado, sigue existiendo. Sabemos mucho más, del mismo modo que tenemos vacunas, cosa que, como decía Cristina ayer en el acto en Tecnópolis, yo me sentí muy expresado cuando dijo, la verdad que no sabíamos si iba a haber vacunas, no sabíamos nada. La angustia del 2020, mediados del 2020, ubíquense, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a tener las camas suficientes, si las vacunas iban a salir, si las vacunas iban a ser accesibles, si podíamos nosotros superar esto o no. O sea, hoy con el diario del lunes todos somos sabios, ¿no? Pero en aquel momento era pura y total incertidumbre.
No pasó. Sabemos más, pero no pasó. Eso hay que grabárselo. Segundo, la obligatoriedad que marca Estados Unidos probablemente desembarque como política en algún momento aquí. Porque si lo hace Estados Unidos, que además produce vacunas, probablemente aquí las autoridades sanitarias en algún momento tomen una decisión parecida. Por el otro lado, el Estado es el que organiza la salud pública. La salud pública no se organiza sola. El Estado se organiza la salud pública. Es el Estado el que tiene que garantizar que tanto en la órbita estatal como en los privados, las medidas de cuidado sean aplicadas. ¿Sí? Los detectores de dióxido de carbono, el distanciamiento, la higiene. En esas cosas no hay que ahorrar. No hay que ahorrar. Lamento que sea un costo, pero es el costo de vivir. Esto creo que hay que marcarlo y remarcarlo. Me parece que allí el Estado tiene una obligación muy, muy grande, no solamente en lo propio, sino en hacerle sentir a los privados que también pueden cooperar amigable y racionalmente con la salud pública. ¿Sí? Y la cuarta ola fulminante que dice Alemania. Alemania también es un país productor de vacunas. Nadie puede dudar del grado de organización que alcanzan los alemanes para lo malo y también para lo bueno, ¿no? Así que yo diría en ese punto que tengamos cuidado. Es cierto que a nosotros nos beneficia que estamos entrando en una etapa más benigna en materia climática y eso permite la ventilación y la ventilación es la clave, es casi como otra vacunación accesoria, la posibilidad de que se ventilen, de que haya ventilación cruzada, que haya el viento que se lleve al virus. Me parece que hay que prestar atención sí a esa cuarta ola. Ojalá no llegue nunca, ojalá se siga vacunando. Yo estoy convencido de que vamos a ganar al virus. Me parece que eso no está puesto en duda hoy. Lo que sí creo es que ganarle más rápido o más lento depende de medidas racionales, de gente responsable y de no creer que esto pasó, porque esto todavía no pasó. Por eso este domingo, cuando acudamos al acto electoral, pensemos en cómo va a ser, cómo podemos cuidarnos y cuidar a los demás en una jornada que es atípica. Va a haber mucho movimiento, ¿sí? Va a haber gente que está allí, que son los fiscales, las autoridades de mesa. Respeto, porque ellos van a estar muchas horas expuestos a gente que pasa ahí, que va a estar haciendo la cola. Si alguien ve que tiene síntomas, no vaya. Esta es la realidad, hay que decirlo. ¿Por qué? Y porque puede contagiar a otros y después le van a dar la exención, lo que sea, ¿sí? Digo, pensemos que este domingo, yo sé que lo que estoy diciendo contradice todas las campañas, porque dicen, no, ¿cómo? Nosotros necesitamos que la gente vaya, la democracia se nutre de la gente. La democracia se nutre de gente que está viva. Eso es lo primero que hay que cuidar. Y la gente que va a estar expuesta durante horas en ese domingo desangelado, según escuchaba yo hoy a Romy, cómo va a estar la temperatura y todo eso, debe ser cuidada. El gendarme que está en la puerta, el presidente de mesa y los fiscales deben ser cuidados, porque este es el primer tiempo del partido. Primer tiempo del partido y después viene el segundo tiempo en noviembre. Y no hay nada más importante que la vida. Nada más importante que la vida. Y ojalá aquellos que no apostaron a la vida sean castigados en las urnas este domingo. 19 minutos pasaron de las 10.